Finalmente dejo a Lilian Fernández. Ella es médico familiar y pediatra, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, directora del programa de salud y medicina familiar de la Universidad de la Frontera de Temuco, que nos va a presentar el tema estimulación del lenguaje en el niño, clave para el desarrollo. Hoy día vamos a presentar algunos aspectos sobre el desarrollo y principalmente la estimulación del lenguaje. Importante decir que el lenguaje está dentro de los aspectos del desarrollo del niño y que estos aspectos son un derecho humano, son un derecho del niño, según UNICEF en el año 1959. El lenguaje es el comportamiento infantil con más variabilidad en su desarrollo. Importante decir que es el pilar fundamental sobre el que se asienta el desarrollo cognitivo, la inteligencia. De ahí que vemos que el lenguaje es quien organiza el pensamiento y este pensamiento es el que nos permite desarrollar nuestra inteligencia. Importante decir también que el desarrollo sináptico del sistema nervioso central principalmente se produce en los últimos trimestres del embarazo y principalmente en el periodo post-nacimiento. Lo primero que se desarrolla es el circuito sensorial y ya a partir de los primeros meses de vida después del nacimiento se empieza a desarrollar la sinapsis del sistema de lenguaje. Y el pic está alrededor de los 6 a 8 meses de edad. Por lo tanto, es muy importante estimular el lenguaje en el primer año de vida, desde el primer año de vida. El lenguaje tiene distintas funciones. Una cosa importante es que, como ya les decía, es un instrumento fundamental del pensamiento y de la acción. También es regulador de nuestra conducta. Y, por supuesto, es un medio que nos relaciona con nuestra cultura y la información, hoy día tan importante. El lenguaje tiene dos partes importantes. El lenguaje receptivo, que es la habilidad de entender, y el lenguaje expresivo o la capacidad de producir una comunicación simbólica. Ambas muy relevantes. Como les decía, esta es una de las funciones complejas superiores más importantes y que nos diferencia con otras especies. El sistema nervioso central, nuestro cerebro, tiene un sistema operativo instrumental donde tenemos el área de Broca, que está rosado, y el área de Wernicke, que son áreas específicas de lenguaje. Pero también tenemos un sistema semántico que abarca todas las extensiones corticales. O sea, el lenguaje necesita de funciones de prácticamente todo nuestro cerebro. Y también tenemos un sistema intermedio que une ambos. Por lo tanto, están incorporadas distintas estructuras encefálicas y está principalmente concentrado en el hemisferio izquierdo, pero también el derecho participa. Hay componentes centrales del sistema nervioso central, que ya los nombramos, y hay componentes periféricos, que son principalmente los órganos fonatorios, el sistema visual y el sistema auditivo. El lenguaje tiene 4 componentes importantes. Uno, el vocabulario o el componente semántico, el número de palabras que el niño va creando y aprendiendo. Otro es el sintáctico, o cómo estructura el lenguaje, cómo se hacen las frases, cómo el niño va estructurando desde frases muy simples de 2 palabras hasta ya frases complejas, como con todo tipo de pronombre, artículo, etc. El otro aspecto es el fonológico, que es el habla, que es la pronunciación, que entre paréntesis es quizás la menos relevante y la que más importancia le damos. Y el uso social, que es clave, especialmente en el aspecto de niños con espectro autista, que tiene alterado este aspecto. Es interesante decir que el sistema lingüístico se desarrolla iguales en las distintas lenguas. Hay una gramática universal. Tiene dos etapas, la etapa prelingüística hasta el año de edad, donde tenemos la comunicación no verbal, el balbuceo, el silaleo, y tenemos la etapa lingüística que es a partir del año y que es donde partimos de una frase, la holofrase, que es el sentido de una palabra como un sentido completo, y después la fase locutoria. Y aquí lo podemos ver con más detalle, que alrededor de los 6 meses tenemos el balbuceo, y alrededor de los 9 meses ya hay gestos sociales, y a los 13 meses gestos simbólicos. Y en cuanto a la etapa lingüística, que ya es después del año,
vemos que al año ya tienen las primeras 10, 14 palabras, a los 18 meses hasta los 24 aparece la primera frase de 2 palabras, que es un hito relevante de detectar, y después ya viene la sintaxis después de los 2 años hasta llegar a un discurso complejo a partir de los 3 años y más cerca de los 4. Es importante que en el desarrollo influyen distintos factores. Yo quiero aquí poner énfasis en que un factor importantísimo que de repente no le damos todo el sentido es el ambiente verbal. Cómo está rodeado el niño, cuántas palabras utiliza su familia, cómo es el sistema de lenguaje de su familia, que es clave para poder tener un desarrollo adecuado. Hay variables interpersonales que tienen que ver con el estilo, la interacción que tiene. Y aquí hay que relevar que el lenguaje se aprende con una interacción personal. Si no hay interacción entre 2 personas, el niño no tiene interacción directa, humana, lamentablemente no es suficiente las pantallas para aprender el lenguaje. Esto requiere una interacción personal y de ahí la importancia de la familia. También es importante la variable de situación. ¿Para qué quiere hablar el niño? ¿Por qué el niño necesita hablar? Y aquí en nuestro país tenemos la mala costumbre de entender lo que el niño quiere y no dejar que él se exprese y lo diga con palabras. Y lo dice más bien con gestos y por lo tanto pierde la oportunidad de ir aprendiendo. Importante también el tema cultural, familiar y las variables personales como sexo, el nivel socioeconómico y también el coeficiente intelectual. Lamentablemente el desarrollo del lenguaje tiene, como que decíamos, tiene que ver con el ambiente donde el niño vive. Y aquí vemos el elemento de inequidad. Mientras la población de los padres, los padres tienen mayor índice de educación, el niño tiene más número de palabras a los 4 años. La diferencia entre un nivel de vulnerabilidad y pobreza a padres con niveles de profesional son de 4 veces. También es importante el estilo de aprendizaje, el estilo que el niño aprende y de alguna manera la interacción con esta persona adulta significativa. Y ahí tenemos el estilo referencial y el estilo expresivo. Importante que en el estilo expresivo, el referencial, perdón, hay mayor número de sustantivos, o sea, se ocupan más palabras, es más vocabulario, se ocupan lenguaje para decir las cosas, no solamente gestos. Tienden a hablar más rápidamente, tienen mejor nivel de articulación los adultos que están en contacto con los niños. Generalmente se relacionan con nivel educativo mayor de los padres, generalmente el primer hijo, generalmente mujeres. No siempre es así. En cambio, el estilo de aprendizaje expresivo, que lo vemos muy ligado a nuestro estilo de nuestra población chilena y especialmente a nivel de mayor vulnerabilidad, se ocupan más pronombres. Oye, dame esa cosa, dame eso que está ahí. No usamos tanto vocabulario, son vocabularios restringidos. Más bien utilizamos gestos, rutinas, funcionales. Generalmente se demora más en hablar. Muchas veces en nuestro medio aceptamos que el niño se demora en hablar. Hasta lo encontramos como chistoso y amoroso, lamentablemente. Hay menos articulación y tiene que ver con el nivel educativo menor de los padres. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ver con nuestro desarrollo global, no solamente comunicativo, también tiene que ver con algo importante que es el aprendizaje. Si un niño tiene algún problema de lenguaje, algún retraso simple del lenguaje, etcétera, probablemente va a tener un problema de aprendizaje posterior. También puede alterar el comportamiento infantil. Ahí vemos que el niño que no logra hablar, no logra comunicarse, generalmente hace más rabieta, generalmente es agresivo. También tiene que ver con cómo se va a desarrollar su inteligencia. Lamentablemente el lenguaje es la base de la inteligencia, por lo tanto, menos lenguaje, el niño puede tener menos capacidad intelectual y por lo tanto no llegar a su potencial. Y también tiene que ver con la parte emocional. Un niño que no logra hablar se frustra. Es importante el tipo de interacción, como decíamos recién, ¿ya? Entre la madre o el adulto significativo y el niño, pero también tiene que ver el tiempo de interacción, ¿ya? Así que aquí también tiene que ver con nuestras políticas públicas. Las alteraciones del lenguaje pueden ser de la voz, del habla, el lenguaje o lenguaje y comunicación. La del habla, principalmente las dislalias, que son las que más se relacionan con los diagnósticos y son
quizás las que menos nos pueden dar estas otras respuestas que dijimos. Alteraciones del lenguaje en cuanto a retraso simple, moderado, severo. Y cuando hay alteraciones del lenguaje y del aspecto de comunicación, la parte de socialización, aquí es importante descartar el trastorno espectro autista. ¿Cómo evaluamos el lenguaje? Aquí es importante medir con algunos instrumentos y en contexto de producción. ¿Cuántas palabras el niño dice? ¿Cómo está haciendo la frase? ¿Cuántas palabras ocupa en esa frase? Si está usando verbos, si está usando pronombres. Y eso lo podemos observar con una conversación o con un video. Importante que la evaluación sea orientada a la intervención. Y aquí es importante ver que no solo se debe intervenir al niño, es muy importante para poder tener mejor resultado que se haga la intervención también con los adultos significativos con quien vive el niño. Importante que la evaluación desde el punto de vista primario, que es donde estamos más relacionados nosotros, sea para detectar problemas y principalmente para prevenir problemas. ¿Quiénes evalúan? Depende del tipo de intervención, pueden ser especialistas, psicólogos, médicos, enfermeras, otros profesionales, pero principalmente quien debiera evaluar el lenguaje es la familia. El lenguaje, y aquí quiero poner en claro de que nuestros test que estamos utilizando de EDP, TEPSI, son muy poco específicos para el lenguaje. Piden muy pocas palabras y piden muy poco para la edad que se está evaluando. Por ejemplo, un niño de 18 meses ya debería tener alrededor de 20, incluso puede tener hasta 40 palabras. Un niño de 24 meses sobre 200 palabras. Un niño de 30 meses sobre 400 palabras. Fíjense ustedes que el EDP a los 21 meses pide 6 palabras. O sea, no podemos seguir con un test que no pide lo que debiera ser. Es importante ver también cómo se construyen esas frases, cuántas palabras está utilizando. Por ejemplo, entre 24 y 36 meses, ya debiera haber enunciado de 2 y 3 palabras, tiene que haber una jerga, tiene que haber un sentido de discurso y ojalá con 4 elementos en una oración. Ahora, ¿cómo está Chile? Aquí hay un estudio bastante interesante de una muestra sobre 2.000 niños evaluados de distintos niveles socioeconómicos a través de un test de la Universidad de Chile que se llama TADI. Y lamentablemente, que es un test bastante exigente, vemos que el 77,1% de los niños estaba con retraso y el 28% tenía retraso, o sea, era normal con rezago en lenguaje, lo cual nos significa un 35%. O sea, un tercio de nuestros niños en Chile no tiene un desarrollo adecuado, especialmente en el área de lenguaje. Y si lo vemos por las quintiles, siguiendo con nuestro concepto de la equidad, vemos que los quintiles, uno, que son las personas, los niños más vulnerables económicamente, socioeconómicamente, vemos que estas cifras son mucho mayores. Estamos hablando de 40, casi 45% de los niños no tienen un desarrollo de lenguaje adecuado. Por lo tanto, la inequidad está presente, lamentablemente, en este aspecto de desarrollo. Ahora, ¿cómo estimular el lenguaje? Y este es un elemento importante para nosotros en esta presentación. Primero, el adulto significativo, el padre, la madre, los hermanos. Importante que esto se haga dentro de un contexto familiar. Podemos activarlo. Primero, cuando el niño es pequeño, tratar de que sean frases más simples, preferir registros agudos, hablarle a los niños un poquito más agudo, mucha expresión, hacer más pausas. Siempre aportar mucho con la conversación, muchos gestos, repetir. Y a medida que el niño va creciendo, hacer más completo el lenguaje. También es importante preguntar y escuchar, ¿ya? Si ya el niño es más grande, hacer algún tipo de promover pensamientos divergentes, algunas preguntas más difíciles para ver cómo reacciona, ¿ya? Repetir, hacer pausas. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un lactante de 22 meses con su mamá. ¿Tú comiste comida? Mamá. ¿Quieres más? No. ¿Quedaste con hambre? ¿Tienes hambre todavía? Ya, yo voy a compartir contigo. Esta es mi comida. Yo la voy a compartir contigo, con el Teo, ¿ya? Amiga. Ya. Me voy Sí, con carne, con pata. con palta. ¿Algo más? ¿Algo más? Carne, palta y qué más. Está bueno. Pero tenemos la hambruna, el Teo. Él no come nunca.
Ma, Ya, pero marca eso y comparta, ¿no? ¿Quedaste con hambre, hijo? no. Sí. Sí. Bueno, este niño tiene 22 meses, está con su madre, una adulta significativa para él, tiene alrededor de 50 palabras, frases de 2 o 3 palabras, está en plena explosión léxica. Aquí podemos ver que se aplicó la conversación. Hay instancias en que se hace un esfuerzo para que el niño, o sea, para que el adulto mire a los ojos al niño. Siempre está la pregunta, repetir lo que él dice, aunque no se le entienda, hacer un esfuerzo de entenderle y después repetir para que él se confirme. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el mismo niño, ya tiene 2 años, 5 meses, y está jugando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Yo el motor. ¿Un motor? El motor. El motor gigante. ¡Qué lindo tu motor gigante! Ahora le toqué un pan. Un pan de hoy. ¿Un qué? Un pan. ¿Tiene adentro un pan? Sí, ¿El motor? sí. Ya. Y cómetelo. Sí. Gracias. Dámelo. Aquí podemos ver que al igual que la anterior, se utiliza la conversación, mirarlo a los ojos, pero ya se hacen preguntas más complejas, porque el niño es mayor, tiene más lenguaje. Se sigue repitiendo lo que él dice, para confirmarle. Se está atento a cómo él habla para poder entenderle, porque a lo mejor a ustedes se le hizo difícil entender, pero la persona significativa, el adulto que lo conoce, entiende. Y es muy importante poner en duda sus respuestas para que él argumente, en este caso cuando le dice el motor, y el niño, sí, el pan, cómetelo. O sea, él está confirmando de que sí quería referirse al pan. Como ustedes pueden ver, el tema del lenguaje es un tema hoy día de un problema de salud pública en nuestro país. Tenemos que seguir insistiendo en cómo lo estamos evaluando y principalmente cómo lo podemos estimular. Y como dice Gabriela Mistral, es muy importante, pues los niños no pueden esperar, ellos se llaman hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian, por esa presentación. No sé si hay alguna pregunta del público. No sé, de parte mía, nombraste en algún momento que el EDP evaluaba, digamos, muy poco, digamos. La línea de corte era muy baja, en el fondo. ¿Existen algunas otras herramientas que se pudieran ocupar? ¿Sabes si hay experiencia en otras partes con algunas otras herramientas que se pudieran ir modificando? O si se piensa desde MinSal, a ver, cambiar esta parte para no quedar tan atrasado, digamos. Sí, esa es una excelente pregunta porque por años nosotros hemos sugerido de que los instrumentos que estamos ocupando son capaces de hacer un buen screening en los aspectos más bien de coordinación, motor, pero se quedan cortos ambos instrumentos en lo que es desarrollo del lenguaje. Como yo les decía, el EDP pide 6 palabras a los 21 meses, o sea, al año 9 meses. Nunca hace referencia, por ejemplo, a la frase de 2 palabras, que es un hito, como yo decía, relevante de buscar y que debiéramos tenerlo antes de los 2 años. Y a pesar de eso, tenemos un retraso importante con este instrumento, que por supuesto pasamos a otros instrumentos, esto se agrava. Justamente el instrumento que puse ahí en referencia, que se llama TADI, es un instrumento que elaboró la Universidad de Chile en un proyecto Fondesit, o Fondef, no me recuerdo bien, justamente con la idea de ir proyectándose a futuro para trasladarlo al servicio de salud. Sin embargo, no se ha hecho porque obviamente tiene un costo, hay que capacitar, etc. Pero existen otros instrumentos más simples, especialmente cuestionarios de autoaplicación que lo pueden aplicar los mismos padres. Ahí la Universidad del Desarrollo con la Clínica de Las Condes validó un instrumento cuestionario hacia los padres
que es bastante más exigente el lenguaje y que es de mucha utilidad. Y que yo creo que podríamos difundirlo para que lo pudiéramos aplicar en nuestros niños en atención primaria, en los CEFAM. Además, con esta guía que yo les presenté acá, son guías que se pueden encontrar en cualquier parte, pero que indican el número de palabras que el niño debiera decir según la edad. Y esa simple y el tipo de frase, uno la puede o tratar de observar en los niños que uno está controlando, y si no, podemos preguntarle con detalle a los padres. Y la verdad que no requiere más allá de un par de minutos en la conversación, si uno tiene la confianza con los padres y una buena, obviamente, vínculo. De preguntarle cuántas palabras el niño dice. Entonces, el niño, la mamá va a empezar a decir, dice tal, y uno le va contando, dice, ¿qué más? Hasta que uno más o menos ya puede tener una primera impresión. Decir si hace frases, decirle que si quiere repita la frase que el niño dice, porque muchas veces en nuestra consulta el niño no nos habla, está inhibido, etc. Entonces se dice, ¿pero qué tipo de frase dice el niño? Entonces, algo tan simple como que la madre repita la frase que dice, ya de la misma forma en que lo dice, si ella le entiende, no le entiende, uno puede tener una impresión mucho más cercana a la realidad que lo que son las aplicaciones de instrumentos. Aplicar instrumentos estandarizados es bueno desde el punto de vista estadístico, pero es un problema desde el punto de vista clínico, porque requiere mucho tiempo y requiere también capacitación del equipo. Entonces yo creo que lo que debiéramos tener como equipo es tener una buena pauta de observación y tener estas preguntas clave hacia los padres y nosotros saber lo que el niño debería tener en cada hito de su edad, tanto en lo motor como también en el lenguaje y en otros aspectos. Entonces, si nosotros tuviéramos eso bien incorporado, vamos a poder observarlo en cada una de nuestras consultas. Creo que la observación es clave y buscar algún otro instrumento como tú bien nos estabas pidiendo. Aquí hay unas preguntas del chat. Pregunta, ¿qué opinas del ASQ? Justamente el ASQ es lo que yo me estaba refiriendo en este cuestionario de autoaplicación. Me parece muy buen instrumento. Quizá hay que adaptarlo un poquito para las poblaciones de mayor vulnerabilidad social, porque las preguntas son un poco más complejas, pero eso ya es una cosa que me parece un muy buen instrumento. Ya. Y aquí hay otra pregunta de Alejandra Lagos. Pregunta si es que hay relación entre exposición a pantallas antes del año y el aumento de prevalencia de TEA, que si esto es real, si tienes alguna... No, la verdad que yo por lo menos no tengo evidencia de que haya una relación. Lo que sí puedo decir que el exponer a los niños con pantallas precozmente, hoy día se está criticando bastante en que pueda afectar al desarrollo, pero de ahí a que sea la presencia de un trastorno espectro autista, no tengo evidencia sobre eso. Y aquí hay otra pregunta de Tamara Carrasco. Bueno, la felicita por su charla. Y según su experiencia en el periodo explosivo del lenguaje, ¿cómo se debiera abordar de mejor manera cuando existen dos lenguas en el hogar y el niño comprende y expresa palabras cortas de ambos idiomas? Qué bueno que hace esa pregunta, porque la verdad que cuando el niño se enfrenta a familias que tienen distintas lenguas, especialmente acá en nuestra región, lengua mapudungún y lengua español, no se haga mayor problema, el niño es capaz de ir discriminando y va a ser capaz de aprender ambas lenguas, partiendo, por supuesto, dando la mayor importancia a la lengua materna, cual sea el lenguaje que use la madre, y va a tener mayor capacidad de desarrollo a nivel cognitivo. El que el niño se enfrente a dos lenguas es mejor que si solo es una. ¿Ya? Por lo tanto, esta creencia de que le va a hacer mal, que se va a confundir, no, todo lo contrario. Yo tengo una familia, la mamá alemana, el papá chileno, y la niña a los 2 años era capaz de hablar en ambas lenguas. Y lo mismo debiéramos nosotros promover, que una madre que es mapuche, por ejemplo, y habla mapudungún, le hable a su hijo en mapudungún, y que el resto de la familia va a hablar el español, y el niño o niña va a poder aprender ambas lenguas y va a tener mejor desarrollo. Todo va también influido en esto del compartir, del vincularse, que ha tenido relación Exactamente. Y el niño puede que incluso
al año 9 meses, a lo mejor va a empezar a hacer, de repente, por un tema de que está aprendiendo, puede que ocupe en algún momento una palabra en un idioma y después otra palabra en otro idioma, ¿ya? Pero el niño sabe que son distintos, solo que busca la que en ese momento le es más fácil. Después el niño no se le forma toda esta confusión que algunos creen que ocurre. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta del chat. Ya que en honor al tiempo creo que estamos atrasados en Sí. la hora de presentación. Así que dar las Pero gracias a Lilian gusto, Fernández por un su gusto. presentación muy, muy didáctica, muy interesante. Así que gracias. Muchas gracias. Pasamos Cualquier a la cosa, plenaria. estoy a su disposición, ahí van a estar los antecedentes para que podamos comunicarnos si es necesario. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes entonces en esta sala y a los espectadores igual. Y está la conferencia ahora plenaria en la otra sala, que probablemente ya comenzó. Estaba un poco atrasada, no sé si habrá Sí. empezado. Ah, ya. 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 Seguimos en línea, parece, ¿no? Sí, parece. Para que, ¿quién está ahí? Que nos cierre. Está Álvaro y la sociedad. No, Álvaro es el becado que estaba viendo el tema de las preguntas. Ujú. No sé quién está de la sociedad. Hola Álvaro, un gusto. Muchas gracias. Muy linda presentación. Ya, Felicidades. gracias Álvaro. Vamos a ver, entonces hay que salirnos de aquí para entrar a la A conferencia. la otra, sí, debiera Sí, ser. muchas gracias Viviana. Yo anduve Muy bien, así Gracias como a gracias en ustedes, todos doctora. muy lados. lindo. Chao, gracias. Chao, nos vemos.